Bien, vamos a trabajar con procedimientos almacenados, pero esta vez con parámetros de entrada, con parámetros de entrada y salida y algunas operaciones que se realiza con procedimientos almacenados, como ser, por ejemplo, podemos crear un procedimiento almacenado para insertar registros, para eliminar, para modificar, ¿no? Para dar altas, bajas y modificaciones a los registros. Entonces empecemos con lo que son los procedimientos almacenados con parámetros de entrada. Los procedimientos almacenados pueden recibir y devolver información. Para ello se emplea parámetros de entrada y de salida respectivamente. Uno de los primeros casos que vamos a ver son los parámetros de entrada. Posibilitan pasar información a un procedimiento almacenado para que un procedimiento almacenado admita parámetros de entrada. Se puede declarar variables de parámetros al crearlo, ¿no? Entonces, la sintaxis que tenemos para los procedimientos con parámetros de entrada es este, ¿no? Igual creamos el procedimiento almacenado con createProcedure, nombre del procedimiento. Aquí declaramos una variable, o creamos una variable, y el tipo puede ser por defecto o lo podemos definir. Y creamos el cuerpo del procedimiento almacenado. Para ejecutar el procedimiento almacenado, lo que hacemos es llamar al procedimiento almacenado y anotamos el valor del nombre del parámetro. Bien, nos vamos a ir ahora a SQL para ir viendo un ejemplo que vamos a trabajar con un ejemplo con nuestra base de datos empleado. Es un ejemplo que ya lo conocemos. Vamos a ver ahora cómo lo trabajamos este tema en SQL. Nos vamos a SQL, trabajamos esto para facilitarnos. Lo tengo el código en la que les voy a ir explicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un procedimiento almacenado para recibir el nombre de un empleado como parámetro para mostrar todos los dependientes de dicho empleado. Entonces vamos a trabajar con la base de datos compañía X, Y, Z. Creamos el procedimiento almacenado, que en este caso se va a llamar empleado, dependientes del empleado. Creamos la variable tipo empleado. Esta variable tiene que ser del tipo de dato que hayamos definido en la base de datos. El nombre del empleado. En este caso, por ejemplo, queremos saber de Juan Pérez, empleado, cuántos dependientes tiene o quiénes son sus dependientes. Entonces hacemos un select, trabajamos también con select, el nombre del dependiente y el parentesco. ¿De dónde sacamos estos datos? De la tabla empleado y dependiente. Son dos tablas de las cuales vamos a sacar la información. Bien, hacemos la comparación del primary key con el foreign key. Y además de la tabla empleado, el nombre del empleado es la variable de entrada, ¿no? Es el nombre del empleado de la tabla, el atributo de la tabla empleado, nombre empleado. Ahí vamos a almacenar el parámetro de entrada que hemos creado, nombre del empleado. El tipo de dato tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos crear un procedimiento almacenado con parámetros de entrada. La tabla empleado, en la tabla empleado, vuelvo a recalcar esta parte, el campo nombre empleado va a recibir o va a comparar con el nombre del empleado que nosotros le vamos a enviar como parámetro de entrada. Entonces creamos este procedimiento almacenado, lo ejecutamos y verificamos, ¿no? Actualizamos la base de datos, verificamos si realmente está el procedimiento almacenado creado.
el procedimiento almacenado. Nos vamos a ir a programación y vemos que el procedimiento almacenado con el nombre de empleado se ha creado. Entonces puedo ejecutar ahora. Este procedimiento almacenado trabaja con una consulta, ¿no es cierto? Lo que hace es sacar el nombre del dependiente y el parentesco. Y trabajamos con las dos tablas, empleado y dependiente. Aquí hace la comparación del primary key con el foreign key. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos tablas. Y además de la tabla empleado, el nombre del empleado, del atributo nombre del empleado, corresponde al nombre que vamos a enviar como parámetro de entrada. Entonces, para ejecutar el procedimiento almacenado, lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función ejecutar, el nombre del procedimiento almacenado y le envío el parámetro, le envío el valor para el parámetro de entrada, en este caso Federico, ¿no? Y voy a ejecutar. Ejecuto eso y me va a listar a todos los dependientes de Federico, ¿no? Federico Vizcarra tiene estos dependientes. Entonces, estos procedimientos almacenados ya son mucho más útiles, como podemos ver, son objetos que pueden ser reutilizados y utilizados por cualquier programa o pueden ser utilizados por otros procedimientos almacenados. Bien, entonces tengo aquí el código que les estoy dejando. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con un ejemplo más, en la cual vamos a trabajar con la base de datos empresa. Vamos a crear un procedimiento almacenado para mostrar a todos los empleados con el cargo de gerente de ventas. A todos los empleados con el cargo de gerente de ventas. Entonces vamos a trabajar con estas dos tablas, pero vamos a trabajar esta vez con la base de datos empresa. Entonces queremos listar a todos los empleados que tengan el cargo de gerente de ventas, ¿no? Y podemos verlo en la base de datos, quienes tienen el cargo de gerente de ventas. A ver, aquí gerente de ventas. Gerente de finanzas, gerente de acciones, y tenemos el gerente de ventas. Vamos a ir buscando quién tiene el cargo de gerente de ventas. Gerente de finanzas, programador, gerente de marketing, gerente de compras. Ahí está gerente de ventas. ¿Quién había sido gerente de ventas? Tiene el código de Saman. Nos vamos aquí. El cargo que tiene Saman son los empleados que tienen el cargo gerente de ventas. Estos son los que tienen gerente. No lo encuentro todavía, ¿no? Saman debe estar por aquí. A ver, creo que no lo he leído muy bien. Saman, ¿no? Esos son los que tienen el cargo de gerente de ventas. SAREP. Estos son 2, 3, 4 tengo aquí. Son estas personas. John Russell, Karen Bates, todos ellos son
los que tienen el cargo de gerente de ventas. Entonces vamos a crear un procedimiento almacenado para listar a todos aquellos empleados que tengan ese cargo. Vamos a crear el procedimiento almacenado con el nombre de cargo de empleado. Y la variable que va a trabajar con parámetro de entrada es el cargo del empleado. El tipo de dato va a ser varchar tamaño 30. Y simplemente lo que hago aquí es mi consulta para esa tarea, ¿no? Entonces selecciono el nombre completo del empleado, el cargo, el nombre del cargo y el salario. Voy a trabajar con las dos tablas, empleado y cargo, porque en cargo tengo el nombre del empleado, el nombre del cargo, ¿no? Entonces de aquí, de la tabla cargo, voy a sacar el nombre del cargo, de la tabla empleado voy a sacar salario, nombres y apellidos. Voy a trabajar con las dos tablas, por tanto hago la comparación de primary key con foreign key y de cargo de la tabla empleado con cargo ID de la tabla cargo. Y además de la tabla cargo, el nombre del cargo tiene que ser igual al valor, a la variable o parámetro de entrada que está trabajando esto como parámetro de entrada. A esta variable es a la cual vamos a enviar el dato, ¿no? Y va a ser la comparación aquí. Entonces creamos ese procedimiento almacenado que me permite listar a todos aquellos empleados que tengan el cargo de gerente de ventas. Bien, ahora estoy trabajando con la base de datos empresa, ya no con compañía X y Z. Actualizamos esa base de datos. Vemos si el procedimiento almacenado se creó. Aquí está cargo empleado, ¿no? Ese es el procedimiento almacenado que tengo ahí creado. Bien, ahora voy a listar a todos los empleados cuyo cargo sea gerente de ventas. Entonces ejecuto el procedimiento almacenado, cargo empleado, y el parámetro que le estoy enviando es gerente de ventas, ¿no? Cuando ingrese aquí, reciba gerente de ventas, va a hacer la comparación. En esta variable va a recibir y hace la comparación y me va a mostrar a todos aquellos empleados cuyo cargo sea gerente de ventas, ¿no? Estos son los empleados que tienen el cargo de gerente de ventas y su salario correspondiente son estos. Bien, eso es con procedimientos almacenados con parámetros de entrada. Bien, para terminar esta parte, les voy a dejar como siempre su práctica al final del video. Bien, voy a cortar aquí el video para luego continuar con las siguientes operaciones que podemos realizar con procedimientos almacenados.